La Guerra de los Mundos, por H. G. Wells. Libro segundo. La Tierra dominada por los marcianos. Capítulo 9. Los restos. Ahora llega la parte más extraña de mi relato, y sin embargo quizás no sea del todo extraña. Recuerdo clara, fría y vívidamente todo lo que hice aquel día hasta el momento en que me hallé parado, llorando y alabando a Dios sobre la cima de Primrose. Huí, lo demás no lo recuerdo. De los 3 días siguientes no sé nada. Después me enteré que no fui yo el primer descubridor de la derrota marciana. Hubo otros vagabundos que lo descubrieron la noche anterior. Un hombre había ido a St. Martin's-le-Grand mientras me hallaba yo en el refugio para cocheros. Logró telegrafiar a París. De allí se retransmitió la noticia a todo el mundo. 1000 ciudades, aprisionadas por la más terrible aprensión, se iluminaron de pronto. Lo sabían ya en Dublín, en Edimburgo, en Manchester, en Birmingham, cuando me encontraba yo parado al borde del pozo. Ya los hombres que lloraban de gozo interrumpían su trabajo para felicitarse y darse la mano. Otros trepaban los trenes para dirigirse a Londres. Las campanas de las iglesias que enmudecieron 15 días antes empezaron a tocar a vuelo y resonaron en toda Inglaterra. Hombres en bicicletas, flacos y desaliñados, corrían por todos los caminos comunicando a gritos la noticia, y los alimentos, desde el otro lado del canal, del Mar del Norte y del Atlántico, llegaban ya cargamentos de trigo, pan y carne. Todos los barcos del mundo parecían dirigirse a Londres en aquellos días. Pero de esto no recuerdo nada. Yo vagué demente por las calles. Me encontré al fin en la casa de ciertas personas bondadosas que me encontraron al tercer día andando sin rumbo, gritando y llorando por St. John's Wood. Después me dijeron que iba cantando una canción improvisada sobre el último hombre en la tierra. Preocupadas como estaban por sus propios asuntos, esas personas a quienes tanto debo y cuyas bondades quisiera agradecer, pero que ignoro sus nombres, me tomaron a su cargo y me cuidaron. Al parecer, se enteraron de fragmentos de mis durante los días que estuve delirante. Cuando se hubo recobrado mi mente, me dieron con gran suavidad la noticia del destino corrido por Leatherhead. 2 días después de quedar yo aprisionado en la casa derruida, un marciano destruyó aquella población por completo y exterminó a todos sus habitantes. Al parecer, la barrió por completo sin la menor provocación, como podría un muchacho aplastar un hormiguero solo por capricho. Era yo un hombre completamente abatido y fueron muy buenos conmigo. Con ellos estuve durante 4 días después de recuperarme. Todo ese tiempo sentí un anhelo inmenso de ir a ver lo que quedaba de aquella vida tan feliz de mi pasado. Era un deseo desesperado de contemplar mi propia desdicha. Ellos me disuadieron e hicieron todo lo posible por convencerme de que no lo hiciera, pero al fin no pude resistir ya el impulso, y prometiéndoles que volvería me separé de ellos con lágrimas en los ojos y salí de nuevo a las calles, que viera por última vez oscuras y abandonadas. Ya estaban llenas de gente que volvían en ciertos lugares. Vi abiertos los comercios y descubrí una fuente de beber ya en funcionamiento. Recuerdo lo hermoso que parecía el día cuando inicié mi melancólica marcha hacia la casita de Woking y el numeroso público que andaba por las calles, ahora llenas de vida. Había tanta gente en todas partes que me pareció increíble que una gran parte de la población hubiera sido sacrificada, pero luego noté la palidez de todos, el desaliño de la mayoría, la fijeza de las miradas y los harapos de muchos. Los rostros se mostraban con 2 expresiones, un júbilo extraordinario y una resolución ceñuda. Salvo por ese detalle, Londres parecía una ciudad de vagabundos. En las iglesias distribuían el pan que nos enviara el gobierno francés. Los pocos caballos que vi estaban terriblemente flacos. Delgados agentes especiales con un brazalete blanco sobre la manga ocupaban casi todas las esquinas. Vi poco de los daños causados por los marcianos hasta que llegué a la calle de Wellington, donde descubrí la hierba roja que trepaba por los parlamentos del puente de Waterloo. Y en la esquina del puente vi uno de los contrastes comunes de aquella época grotesca, una hoja de papel que se mecía sobre el matorral de hierba roja. Era un aviso del primer diario que reiniciaba sus actividades, el Daily Mail.
Adquirí un ejemplar con un penique ennegrecido que hallé en mi bolsillo. La mayor parte del diario estaba en blanco, pero el solitario editor que compuso el ejemplar habíase divertido distribuyendo espacios recuadrados para avisos en la página final. Lo impreso era pura emoción. Las agencias de noticias no estaban todavía en funcionamiento. No me enteré de nada nuevo, salvo que en el transcurso de una semana ya se habían conseguido resultados asombrosos con el examen de los mecanismos marcianos. Entre otras cosas, el artículo aseguraba lo que no creía entonces que se había descubierto: el secreto del vuelo. En Waterloo encontré los trenes gratis que llevaban a la gente a sus hogares. Había pocos viajeros en el tren, pues el primer contingente había pasado ya. Como no estaba de humor para conversar, me metí en un compartimiento y me puse a mirar la devastación que se deslizaba por la ventanilla al paso del tren. Precisamente al salir de la estación se sacudió el convoy al pasar sobre los rieles provisionales, y a ambos lados de las vías las casas eran ruinas ennegrecidas. Hasta llegar a Clapham Junction, la cara de Londres estaba sucia con los restos del humo negro, a pesar de la lluvia que había caído durante 48 horas seguidas, y en el empalme estaban reparando las vías, de modo que tuvimos que tomar un desvío. En todo el recorrido, desde allí en adelante, el país mostrábase cambiado y desconocido. Wimbledon había sufrido grandes destrozos. Debido a que sus bosques no estaban quemados, Walton parecía la menos dañada de las poblaciones de la línea. El Wandle, el Mole y todos los otros arroyos eran una masa de hierba roja, pero los bosques de Surrey eran demasiado secos para que la extraña vegetación se hubiera arraigado. Más allá de Wimbledon, en ciertos terrenos plantados, se veían los montones de tierra desalojada por el sexto cilindro. Gran cantidad de personas rodeaba el pozo y en su interior trabajaba un número de zapadores. En lo alto flameaba nuestra bandera, mostrando al sol sus alegres colores. Los alrededores estaban cubiertos de la vegetación carmesí y sus reflejos molestaban la vista. Para aliviarme, volví los ojos hacia el gris de las cenizas más cercanas y el azul de las colinas que se elevaban más al este. Antes de llegar a la estación de Woking, nos detuvimos porque estaban reparando las vías, de modo que descendí por Byfleet y eché a andar por el camino de Maybury, pasando por el lugar donde el artillero y yo habíamos conversado con los húsares. Después vi el sitio donde se me apareciera el marciano durante la tormenta. Movido por la curiosidad, salí del camino para buscar entre los rojos matorrales el cochecito destrozado y el esqueleto del caballo. Durante largo rato estuve contemplando estos vestigios. Después regresé por el bosque de pinos, abriéndome paso por entre la hierba roja, que en algunas partes me llegaba hasta el cuello. Supe que hasta el dueño de la hostería había sido sepultado. Seguí luego y pasé por el College Arm, llegando así hasta la aldea. Un hombre que se hallaba parado a la puerta de un chalet me saludó al pasar, llamándome por mi nombre. Miré hacia mi casa con un rayo de esperanza que se desvaneció de inmediato. La puerta había sido forzada y se abría lentamente al acercarme yo. Volvió a cerrarse con fuerza. Las cortinas de mi estudio se agitaron saliendo por la ventana abierta desde que el artillero y yo viéramos llegar el alba. Nadie la había vuelto a cerrar. Los setos aplastados estaban tal como los dejaría yo hacía un mes. Entré en el vestíbulo y comprobé que la casa estaba desierta. La alfombra de la escalera se hallaba arrugada y descolorida en el sitio donde me había acurrucado yo al entrar empapado después de la tormenta la noche de la catástrofe. La huella barrosa de nuestros pasos seguía marcada en los escalones. Subí a mi estudio y vi sobre la mesa la hoja de papel que dejara la tarde en que se abrió el cilindro. Durante un momento me quedé mirando mis abandonadas teorías. Era un ensayo sobre el probable desarrollo de las ideas morales en relación con el adelanto del proceso civilizador, y la última frase era el comienzo de una profecía. Había escrito: «Dentro de 200 años podemos esperar». La frase se cortaba allí. Recordé entonces mi incapacidad de fijar la mente aquella mañana de un mes atrás y cómo me había interrumpido para ir a comprar el Daily Chronicle. Recordé cómo había avanzado por el jardín al ver llegar al vendedor y a lo que me había dicho respecto a los hombres de Marte. Bajé y fui al comedor, y allí vi la carne y el pan completamente corrompidos, y una botella de cerveza caía como la dejáramos el artillero y yo. Mi hogar
Estaba desierto. Comprendí lo inadecuado de la esperanza que abrigara tanto tiempo. Y entonces ocurrió una cosa extraña. «Es inútil», dijo una voz. «La casa está desierta. No ha habido aquí nadie desde hace mucho. No te quedes aquí para sufrir. Solo tú te salvaste». Me sobresalté. ¿Es que había expresado en voz alta mis pensamientos? Me volví viendo que la puerta vidriera estaba abierta. Di un paso hacia ella y miré al exterior. Y allí, asombrados y temerosos, tal como me sentía yo, se encontraban mi primo y mi esposa. Ella lanzó un grito ahogado. «Vine», dijo. «Sabía». Se llevó una mano a la garganta y la vi tambalearse de un salto. Se llevó la mano a la garganta y la vi tambalearse. De un salto estuve a su lado tomándola en mis brazos. Somos Paola Chacón Y José Andrés Molina. y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.